mundo de la ciberseguridad cambia constantemente. Aquí encontrarán las últimas novedades. ¿Quieren saber cuáles son las tendencias en amenazas digitales? ¿Cómo se están protegiendo las organizaciones? ¿Cuál es ese nuevo término o esa tecnología innovadora que deben conocer? En 2 minutos les traemos todo lo que deben saber. Según datos de FortiGuard Labs, el laboratorio de inteligencia de amenazas de Fortinet, América Latina y el Caribe han sufrido el 10% del total de las amenazas globales en el 2021. Los intentos de ciberataques aumentaron un 600% año a año. Campañas de phishing y la vulnerabilidad Log4j fueron de lo más reportado. En julio del año pasado se llevó a cabo el mayor ataque de denegación de servicio distribuido de la historia, siendo Brasil uno de los países más atacados. Con amenazas en aumento, transición al trabajo remoto y sobre todo el uso masivo de aplicaciones en la nube, poder ver, identificar y sobre todo clasificar todos los usuarios que buscan tener acceso a la red se ha vuelto clave para las organizaciones hoy en día. Y eso es a lo que nosotros llamamos Zero Trust. El 80% de los líderes encuestados recientemente ha afirmado ya contar con una estrategia enfocada a Zero Trust. El 28 de enero fue el Día Internacional de la Protección de Datos. Estudios indican que el descuido humano es causa del 95% de las brechas de seguridad digital. Los cibercriminales utilizan sus habilidades para aprovecharse de los usuarios sin importar la edad, robar información y acceder a las redes corporativas a través de ellos. Con el objetivo de generar ciberconciencia desde una temprana edad, Fortinet presentó un libro infantil para niños y padres. El libro está disponible para descarga gratuita en inglés, español y portugués. Encuentra todas las noticias de Fortinet News en nuestro canal de YouTube. A diario nos conectamos a un universo ilimitado de contenidos. Podrías estar haciendo un match, viendo una serie, asistiendo a un encuentro digital del DF Live o leyendo sobre una nueva planta de hidrógeno verde. Como en la vida hay contenido para todo, también lo hay de negocios. DF Digital Premium. Contenidos de negocios para la vida de hoy. Suscríbete ahora y obtén acceso ilimitado a df.cl, DF+, Financial Times y mucho más. Diario Financiero. Las señales hay que leerlas. Buenos días, muchas gracias a todas y a todas los que están conectados, acompañándonos esta mañana. Mi nombre es Guillermo Keri, director de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, y los acompañaré en la moderación del tercer encuentro del Club de Ciberseguridad 2022, comunidad organizada por DF Live con el respaldo de la Alianza Chilena de la Ciberseguridad, de la cual busca crear un espacio estratégico para compartir conocimiento sobre los desafíos de la ciberseguridad en Chile. Esta iniciativa cuenta con el auspicio de Fortinet. Este tema es tremendamente relevante hoy en día. Ya hemos visto por las noticias que autoridades vuelven a Chile por un tema de ataque a ciberseguridad. Hemos visto varias empresas con brechas importantes, autoridades, instituciones públicas, en fin. Este es un tema que no es puntual de ahora, sino que viene cada día creciendo más. La guerra de Ucrania y Rusia también ha generado tremendas cantidades de brechas y es un tema que está para quedarse. La buena noticia en materia de ciberseguridad, que este es un tema transversal. Acá no hay colores políticos y yo creo que en este mundo hay mucho consenso de que esto es un tema que hay que enfrentarlo como país, como Estado, más que como un tema de una política demasiado específica. Es importante que en nuestro país reforcemos la institucionalidad. Hay que avanzar en nuestras legislaciones para reforzar la infraestructura crítica. Hay que mantenerse actualizando constantemente nuestra normativa de delito informático y sobre todo tenemos que darle un impulso a la ley de datos personales. Los temas de ciberseguridad hay que enfrentarlos como todos juntos, alianzas público-privadas, los piratas cibernéticos y en el mundo los 0-1 no se distingue entre instituciones públicas, privadas, civiles, militares, etc. Es un tema absolutamente global donde las conversaciones y ponerse de acuerdo es importante. Y en el centro
del mundo de la ciberseguridad están los ecosistemas de pagos, y por eso este tema es tan relevante y hoy día vamos a enfrentarlo desde este eje, en la ciberseguridad en torno al ecosistema de pago. Y vamos a profundizar en los sistemas y buenas prácticas de ciberseguridad que permitirán tanto a empresas como a personas realizar transacciones digitales de manera eficiente y segura a través de la web. Para abordar esta interesante y contingente discusión, nos acompañan tres importantes expositores que nos contarán su experiencia y perspectiva sobre el tema. En primer lugar, tenemos a Caterina Canales, directora estratégica de nivel 4, exdirectora operacional de CISET del Gobierno de Chile, experta en estrategia de ciberseguridad, recientemente nominada a los Global Awards. Se ha dedicado a la creación, implementación y maduración de los equipos de respuesta ante incidentes de seguridad informática. También nos acompaña Pía Salas, Country Manager de Fortinet, responsable de coordinar al equipo de expertos locales en ciberseguridad y potenciar el crecimiento de la compañía. Cuenta con más de 20 años de experiencia ocupando diferentes posiciones en multinacionales líderes de la industria tecnológica. Finalmente tenemos a Leo Soto, developer, CEO y co-founder at Shinkansen, fintech creada para permitir que otras fintechs y startups muevan dinero a la velocidad de Internet. Experto en medios de pago, ha trabajado en la intersección de la tecnología y la finanza a través de la programación informática y estrategia empresarial. Para comenzar, entonces, Caterina Canales, directora estratégica nivel 4, abrirá esta instancia con una presentación que tiene como objetivo entregarnos una mirada general para luego pasar a un panel de conversación donde abordaremos el tema de manera más exhaustiva. Los invitamos a dejar preguntas y comentarios a través de las redes sociales en el hashtag ciberseguridadTF. Caterina, muy bienvenida. Muchas gracias, Guillermo. Aprovecho la instancia primero para agradecer la invitación. La organización de eventos como esto, de parte de la Alianza y el Diario Financiero, generan efectivamente una vinculación en el ecosistema que siempre es muy positiva. También aprovecho saludar a los panelistas que nos acompañan hoy día, a Pía y a Leo, así es que espero que tengamos una muy entretenida conversación un poco más adelante. Hoy día quiero partir hablando un poco en términos generales para introducir este tema que es tan importante para nosotros. Hoy día tenemos que ver que no solo en Chile, sino que también a nivel mundial, la forma de realizar las compras ha cambiado. Y el comercio digital, o el e-commerce, como lo conocemos, cada vez tiene una evolución que incluso en algunos casos ha estado superando a este comercio tradicional, sobre todo en la época de la pandemia. El aumento del comercio digital se puede atribuir obviamente a diferentes factores. Uno de ellos, por ejemplo, es la realización de estos grandes eventos masivos de compra como son los Cyber Day o los Cyber Monday. También tenemos hoy día este mercado nuevo que se está abriendo a través de la venta de plataformas de redes sociales como son Facebook e Instagram. Tenemos también sitios que facilitan mucho la comercialización, como es el caso de Yapo, y ya para qué hablar del marketplace por excelencia que es Mercado Libre. La pandemia ciertamente aceleró y muchas veces nos obligó a tener que comprar en línea. Por este motivo, pero independientemente de cuáles sean, tenemos números y estos números nos reflejan de que ya el 63% de los chilenos está comprando en línea y para ello, según la proyección que tenemos de término de este año, el 58% de estos desafíos se van a estar realizando a través de nuestros dispositivos electrónicos, o sea, nuestros smartphones o celulares. Y también tenemos que el medio de pago más usado sigue siendo nuestra tarjeta de crédito, sin perjuicio de ello, la billetera digital hoy día se viene entrando también muy fuerte al mercado. Debido obviamente al crecimiento de las plataformas de compra y venta, también se ha visto un aumento en las plataformas que facilitan los pagos. Necesariamente tenemos que garantizar que una vez que compramos también podamos de una manera fácil, segura y sencilla poder generar el pago. Estas plataformas que muchas veces facilitan el pago lo hacen a través ya sea como intermediarios, como pasarelas o bien como procesadores de pago. Esto ha llevado
que el concepto del Open Banking esté siendo adoptado hoy día por los bancos abiertamente, facilitando siempre la interacción entre un comprador, el intermediario y el vendedor. Sin más, hace unos pocos días tuvimos la noticia publicada por el Diario Financiero, donde nos informa que al menos 7 bancos chilenos hoy día se están preparando con el mundialmente conocido billetera digital como es el Apple Pay, y que ya estaría operativo en Chile a fines de octubre. Entonces, estas noticias también nos dicen que es un mercado que obviamente se está abriendo, pero no solo eso, sino que se abrió para quedarse. Por eso es importante hoy día ver cuáles son la evolución de nuestras formas de pago. Hoy día hay múltiples formas para poder realizar los pagos. Existen plataformas que facilitan el pago de productos mediante, por ejemplo, las transferencias electrónicas, donde su funcionamiento básicamente se caracteriza porque yo inicio mi sesión en el banco, agrego un destinatario, ingreso el monto a transferir y luego el banco se encarga de entregarme alguna herramienta para poder validar la seguridad, y eso se puede llamar coordenadas, token, PIN pass, etcétera, como nuestro banco nos haya entregado este atributo. También existen mecanismos que se integran directamente con los bancos o con los comercios conocidos como estas pasarelas de pago. Hoy día ya no nos quedamos solamente en el WebPay y el PayPal, sino que hoy día también muchas otras empresas se están dedicando a generar esta integración directa con los bancos. Después también tenemos hoy día que también viene haciendo una nueva forma y que está aumentando también, que es la forma como los pagos se están realizando sin contacto, mediante un celular inteligente o mediante un reloj, o bien autorizando pagos mediante aplicaciones móviles directamente. Hoy día ya el contacto es mucho más fácil, estos mecanismos se generan principalmente por entregar una fidelización al cliente, pero sobre todo también para generar una experiencia que sea mucho más rápida y enriquecedora para nuestras compras. Y aquí nosotros ya hemos visto cómo el comercio online ha generado en el fondo una mejora en todo nuestro ecosistema, relacionado obviamente con la compra y venta, y Chile particularmente se caracteriza por tener una resiliencia mediante la cual siempre nos estamos adaptando. No por menos, en el fondo fue el otro día, o sea, durante la época de la pandemia fuimos reconocidos también en el ranking global de resiliencia de Bloomberg, donde se sitúa Chile en el fondo dentro de los líderes mundiales, porque la pandemia fuimos capaces de afrontar esta gran catástrofe en el fondo que tuvimos mundial, tanto desde el punto de vista sanitario como el manejo de los trastornos sociales, pero también en el desarrollo de la economía. Pero nuestra resiliencia también suele venir acompañada de un elemento que es súper básico en nuestra idiosincrasia y que se revela que en el fondo cuando hacemos las cosas parece que a veces las hacemos medio a media y no tenemos una mayor profundidad. Hoy realizamos casi todas nuestras compras en línea, cuando realizamos estas compras, realizamos nuestros datos de pago, entregamos información personal, entregamos información indirectamente de consumo, porque estamos diciendo qué es lo que preferimos, estamos dando información también de ubicación, porque compartimos en el fondo con nuestras formas de despacho, donde estamos viviendo, a veces estamos en las casas de nuestros padres, amigos, entonces en el fondo toda esa información está siendo recogida y recopilada. Por eso la importancia, obviamente, de que durante toda la cadena nosotros logremos buscar mecanismos que garanticen esta protección. Es así como hoy día es importante tener en cuenta que la ciberseguridad juega un rol muy importante en todo este ecosistema, tanto para el comercio, los intermediarios, las pasarelas de pago, los procesadores de pago y las empresas de delivery, porque finalmente es la forma como llega el producto al usuario final. Aunque en ocasiones todos estos actores pueden ser la misma empresa, hay que considerar que muchos de ellos no es así, entonces son intermediarios que son diferentes y en este caso obviamente nuestra información va a viajar entre unos y otros. Cuando hablamos en el fondo de esta pirámide, abajo, obviamente en la base siempre está el comercio es quien administra nuestra información personal, nuestra información de usuario, nuestro nombre, dirección, correo electrónico, los historiales de compra,
y es el comercio quien tiene que asegurar la protección de este tipo de información y no permitir que terceros puedan acceder. Este comercio también tiene que tener los mecanismos de seguridad que permitan prevenir tanto la suplantación de identidad como el acceso a información de terceros y cualquier actividad sospechosa que se detecte en la cuenta. Por eso es importante siempre generar alertas de monitoreo que nos puedan estar indicando. Después, cuando vemos los medios de pago, nosotros debiésemos reconocer que el medio de pago o este intermediario necesariamente no debiese tener acceso a mi información de pago, como mi tarjeta, mi número de cuenta, etcétera, sino que esto debiese ser garantizar que en el fondo cuando la información viaje cifrada, cosa que efectivamente no podamos tener este acceso. Después tenemos la empresa de delivery, que obviamente siempre es parte de quien retira el producto desde el comercio y lo entrega al comprador, y para eso es muy valiosa la seguridad, porque tenemos que asegurarnos de que a quien le estamos entregando el producto o generar los mecanismos que nos permitan poder dar fe de que el producto está siendo entregado a quien efectivamente lo compró. De ahí vamos a ver un poco las técnicas que usan los ciberdelincuentes justamente para poder alterar este proceso y muchas veces tener productos entregados, pero que obviamente no los recibe el consumidor que necesariamente generó la compra. Y después obviamente estamos nosotros en la cúspide, que finalmente compramos con una fe, entendiendo que estamos dentro de un comercio que establece políticas de seguridad, no solo para mi información, sino que también para garantizar que el producto que estoy comprando llegue en forma a tiempo, y eso genera experiencias que son muy enriquecedoras en las compras e incentivan a seguir utilizando estos tipos de medios. Después, en el panorama, los riesgos más comunes que se han visto durante los últimos años en relación al comercio electrónico, tenemos por excelencia el robo de información de tarjeta de crédito, que es muy cotizada dentro del mercado negro, permite realizar fraudes de manera muy sencilla, es muy lucrativo, por ende va a seguir siendo por excelencia aquel método que los ciberdelincuentes van a usar. Existen ciberdelincuentes que están especializados en el robo de las bases de datos, que contienen información de tarjeta, y en este sentido, obviamente, tenemos que apuntar a ver cómo nos hacemos cargo de esta amenaza. Si bien existe una normativa internacional que es el GDPR, todavía nosotros estamos en deuda en Chile, estamos tratando de que nuestro proyecto de ley de delito informal, de datos personales prontamente pueda tener éxito y así poder generar también un estándar para la industria que tenga que ser adoptado. Después, otro ataque muy utilizado es el tampering, que es el medio por el cual lo que se hace los ciberdelincuentes es bajar el valor del producto. Eso quiere decir que si un producto vale 1.000, a través de la modificación, lo que se puede conseguir es que en el fondo yo pueda pagar siempre el producto. Entonces, también es importante generar vías de control para las empresas. Aquí un poco cuando vemos el panorama de los riesgos, están abordados de dos formas. Aquellos que afectan directamente al comercio, como la modificación de los datos de envío, el robo de la información, el tampering y la denegación de servicio, porque ciertamente cuando nosotros tenemos algunos procesos de compra que son muy masivos, como los Cyber Day, necesitamos que nuestros sistemas estén siempre operativos. En el fondo, cuando pensamos en la figura de sabotaje informático, también pensamos en la figura de la denegación de servicio como herramienta para poder generarlo. Y después aquellos que están obviamente de cara a los consumidores, que está el skimmer digital, a través del cual el código malicioso lo que hace es que en un sitio que es verdadero, o sea, el sitio oficial de la tienda, se introduce el código malicioso a fin de poder capturar las credenciales. El phishing, que siempre nos van a llegar durante los procesos de compra, Navidad, Día de la Madre, Cyber Day, alerta justamente usando este motivo para que nosotros podamos caer, ya sea haciendo clic en los enlaces o descargando los archivos, a través de los cuales obviamente después ingresan estos virus informáticos a nuestros sistemas para poder generar alertas que son muchísimo mayores, por ejemplo, como el ransomware. Y los sitios fraudulentos que los encontramos en todos los Cyber Days, siempre se están notificando 40, 50, 60 sitios que pretenden ser el original y a través de un clon engañan visualmente al usuario con el objeto de que este entre justamente para dejar sus credenciales.
Finalmente, este es un poco el panorama de protección o la recomendación para generar esta gobernanza en todos los puntos que son necesarios de la protección. Hoy día, pensar que solamente yo tengo que asegurar mi perímetro es en el fondo dejar la puerta más que abierta a los ciberdelincuentes para que sigan interactuando. Hoy día tenemos que pensar en todos los flancos de ataque y también generar una respuesta a nivel de la organización, partiendo por supuesto desde el directorio, pero también una ejecución de los equipos técnicos. Hoy día la seguridad tiene que verificarse en la seguridad de la red, o sea, proteger las redes informáticas, mi infraestructura tecnológica. En la seguridad también tiene que ir en las aplicaciones, porque siempre estamos montados dentro de plataformas y esas plataformas tienen que tener un ciclo de vida que también sea ciberseguro desde su origen. Después tenemos la seguridad operativa como parte de las decisiones, las políticas, proteger los recursos, ver cómo estamos dando nuestros permisos, cómo está el cumplimiento de los procedimientos, de las políticas y de la normativa que finalmente establecemos como institución. Después garantizar siempre la seguridad de la información. Los datos son el bien más preciado que hoy día tienen las instituciones y para ello también salvaguardar la seguridad no solo de los datos en sí, sino que también la pérdida reputacional que muchas veces estamos teniendo como institución. Y después finalmente la seguridad en la respuesta, tenemos que tener pensado y saber que somos un flanco de ataque y en ese sentido también generar respuesta ante incidentes con mecanismos que ya sean probados, con en el fondo un equipo técnico que nos ayude y nos asesore una vez que efectivamente se ha producido los ataques. Las amenazas hoy día se dan todos los días, no podemos ser ajenos, no podemos creer que finalmente a nosotros nunca nos va a tocar o que nuestra empresa no es target en el fondo de los ciberdelincuentes. Hoy día pasa a todo nivel, no solo en estados y grandes compañías, sino que muchas pymes. Por eso, finalmente, es importante integrar la ciberseguridad en todo el ciclo de vida de desarrollo de software, así como en el panorama amplio de protección y respuesta ante incidentes de seguridad informática, porque la ciberseguridad finalmente es un compromiso permanente de las organizaciones en beneficio de las personas. Así es que muchas gracias, Guillermo, y partamos con nuestro panel. Muchas gracias, Caterina. Excelente forma de poner en contexto el tema y de qué se trata lo que estamos hablando hoy día. Y con esta introducción me gustaría abrir el panel, recordándoles sí a quienes nos están acompañando en la transmisión en directo, que pueden hacer sus preguntas a través de las redes sociales con el hashtag ciberseguridad-DF. Y partamos de lo más global a lo más particular. Quizás, Caterina, y dada tu experiencia, ¿podrías contarnos cómo ves la gobernanza o el sistema de gobernanza de ciberseguridad en Chile? Y si efectivamente son convenientes las alianzas de ciberseguridad entre público y privado, están funcionando, ¿qué es lo que hay que avanzar o qué es lo que estamos haciendo bien? Nos diste algunas cifras de que Chile había salido muy bien rankeado. ¿Por qué no nos cuentan la robustez de nuestro sistema? Sí, voy a partir primero tomando la segunda parte de tu pregunta, Guillermo, porque hoy día finalmente cuando nosotros vemos qué es lo que queremos perseguir, decimos en una declaración de nuestra política nacional de ciberseguridad que queremos un ciberespacio que sea más libre, abierto, seguro y resiliente. Pero finalmente ese objetivo nunca va a ser cumplido si es que no interactuamos con la industria, con la academia, y para eso la relación público-privada es absolutamente necesaria, imprescindible para poder generar un mayor valor a nuestro ecosistema de ciberseguridad. En ese sentido, creo que fuimos pioneros desde el CECIR de gobierno en generar esta alianza estratégica, no solo con instituciones que se dediquen a la ciberseguridad, sino que también hoy día tenemos que pensar que tenemos dos grandes desafíos para mí. El primero es generar esta adaptabilidad a la sociedad digital, pero también la resiliencia, que no tiene que ver con una resiliencia de las redes, sino que con una resiliencia también de que la gente entienda que hoy día los ataques informáticos o las amenazas que existen en el ecosistema se pueden materializar. Entonces, efectivamente, a veces queremos ir al banco y tenemos problemas, queremos echar a nuestra página, pero eso también genera una evolución.
Dicho eso, obviamente cuando uno piensa cómo está armado nuestro ecosistema también legislativo de ciberseguridad, hay pilares y estamos trabajando, yo creo que la gente lo desconoce, pero Chile está haciendo hoy día bastante bien mirado, referente en la región, sobre todo porque la forma como ha llevado a través de la bajada del año 2017 una política nacional de ciberseguridad, ha generado un ecosistema que va avanzando. Ojalá fuese mucho más rápido, ojalá nuestra legislación o nuestros procesos legislativos fuesen mucho mayor, pero hemos tenido periodos de discusión. Tuvimos la presentación de un proyecto de ley de delito informático que hoy día ya es ley de la República, en 2 años donde tuvimos una discusión súper acabada de parte de la industria, la academia, y ahí obviamente la Alianza Chilena de Ciberseguridad, con todos sus especialistas, participó muy activamente en la construcción de esta legislación. Después también tenemos normativas que son sectoriales, donde se empieza a trabajar finalmente en generar un mayor estándar en aquellas organizaciones o sectores que representan infraestructura crítica nacional. Para una ley de datos personales que tenemos ahí también como desafío súper incipiente, también para poder generar una mayor relación en materia de protección de datos personales, pero ya esto se cierra finalmente con la presentación de un proyecto de ley marco de ciberseguridad que tiene 2 objetivos principalmente. El primero es generar una gobernanza que, así como partió diciendo Guillermo, esto es un asunto de Estado, no de gobierno, y la diferencia entre que se transforme como parte de un programa presidencial es que tengamos una institución que, independiente de los gobiernos, pueda generar una estructura y un plan de trabajo a largo plazo. Pero por otro lado también genera esta relación que es muy virtuosa de poder generar notificación de incidentes, porque finalmente la amenaza sistémica es algo que se genera y se previene a través de compartir información que es valiosa en tiempo y en oportunidad, como decimos nosotros. Así es que eso un poco, no sé si contesta en parte tu pregunta o si algo se me puede haber quedado por ahí. Sí, muchas gracias, Caterina. Y vemos que tenemos, este es un tema de Estado, que tenemos una institucionalidad que está avanzando, que está funcionando, pero muchas veces vemos como en tercera persona lo que está pasando en temas de ciberseguridad y lo leemos en la prensa, pero quizás sería interesante aprovechar que está Pía Salas de Fortinet y dar toda la experiencia que tienen ustedes. ¿Cuáles son los desafíos que se están enfrentando las instituciones y todas las empresas que les ha tocado ver en temas de ciberseguridad y sobre todo focalizados en los ecosistemas de pago? Y de esa forma poder compartir experiencias con toda la audiencia que esté viendo este tema. Bueno, Guillermo, gracias. Un poco también creo que hay cosas que se van unificando con lo que está mencionando Caterina. Nos encontramos ante un panorama en el que todas las industrias se enfrentan a un creciente número de intentos de ciberataque. De acuerdo a nuestra área de inteligencia contra ciberamenazas, llamado FortiGuard Labs, tan solo en la primera mitad del año, de este año 2022, se han detectado en Chile 5.000 millones de intentos de ciberataques, lo que representa un aumento de un 138% con respecto al mismo periodo del año anterior, el 2021, y que era de esperarse con el ecosistema de pagos, que no es la excepción. Los cibercriminales se encuentran cada vez mucho más organizados y soportados por estructuras operativas muy fuertes que se encuentran a la caza de cualquier vulnerabilidad que pueda perpetrar un ataque, que eso es algo muy relevante, que es lo que está pasando actualmente. Y en el fondo, si seguimos en esta línea y sumamos el hecho de que los modelos de trabajo híbridos o trabajo de donde sea, que va a quedar y se queda en el fondo en el tiempo, la tendencia Bring Your Own Device, entre otros, dentro de los cuales los colaboradores de cada empresa pueden conectar sus dispositivos de red interna de empresas desde cualquier lugar, desde su casa, pero también puede ser de un café, de un hotel, lugares públicos, con una red no protegida. Por lo cual tenemos ahí un tema que es un espectro importante de alto riesgo
y que de acá se derivan los desafíos más importantes que hemos visto en el último tiempo, que desde mi experiencia personal se reduce a 4, y yo te los quisiera nombrar. Primero, la protección de los puntos de acceso. Segundo, todo lo que tiene que ver con el plan integral para la prevención y el monitoreo de los ciberataques. Tercero, la protección a la red extendida y la nube. Y cuarto, que es una cosa sumamente relevante y hay que tomar mucha conciencia, que es el entrenamiento, la capacitación de los empleados en todos los niveles, transversalmente, y para los departamentos poder fomentar mejores prácticas de ciberhigiene, que es como la base para que las cosas en el fondo sucedan de una buena manera y estemos bien preparados para cualquier tipo de ataque. Muchas gracias, Pía, y qué bueno que lo hayas resumido en estos 4 pilares. Y conectándome a eso, me gustaría preguntarle a Leo, estos 4 pilares se ven bastante sofisticados y también estamos viendo que el mundo de las fintech están avanzando. Ustedes son un actor relevante en esta explosión de los medios de pago. ¿Están preparadas las startups para enfrentar estos desafíos de ciberseguridad, sobre todo en el mundo fintech, donde va a ser un tema relevante? ¿Qué recomendaciones puedes dar para startups en este tema? Sí, no, disculpa, muy relevante bueno, lo que menciona Pía respecto a estos pilares y cómo eso conversa con el mundo startup, donde uno está acostumbrado a ver un cierto crecimiento que está implícito en las startups, y eso significa que la madurez que tiene una organización, obviamente, cuando está partiendo como una startup recién en una fase temprana, es muy distinta que cuando está operando. ¿Cómo conversa eso entonces con startups fintechs que están en el ecosistema de pago? Yo te diría de que también me gustaría separar esto en 2 mundos. Salía en la presentación de Caterina, ¿no? La separación de medios de pago, tarjetas de crédito, débito, aún las más relevantes en Chile. Estamos muy cerca de que cualquier PSP, cualquier fintech que haga de servicios de pago esté obligada a cumplir con estándares PCI DSS. Y va a dar lo mismo si es que está partiendo o está más avanzado en su camino. Entonces, eso es algo que desde el ecosistema fintech yo creo que se ha tomado con extrema responsabilidad en cuanto a que todas las organizaciones que están involucradas en este mundo ya están certificadas o están en ese proceso, que es un proceso que varía según el grado de impacto, ¿no? O sea, hay medios de pago, también lo mencionaba Caterina, que cifran simplemente información o la información ya pasa cifrada y no la manejan. Hay otros que sí capturan, por ejemplo, números de tarjeta de crédito. Y obviamente ahí el grado de certificación PCI que se debe obtener es mucho mayor. Ahora, algo que muchas veces genera confusión es que el mundo PCI es para el mundo tarjetas. Y los medios de pago, como bien lo decía Caterina, van más allá que las tarjetas. Entonces, ¿qué pasa cuando una fintech maneja, por ejemplo, iniciación de pagos de transferencias interbancarias, que es el mundo también donde está involucrado Shinkansen, infraestructura interbancaria? Y la verdad es que ahí no aplica PCI. Es algo que la industria muchas veces todavía hay que irlo evangelizando, socializando. Y ahí empiezan a aplicar distintas cosas. Hay algunas fintech que son reguladas y que le aplica la RAN 2010. Pero y aquí el dato y el elemento que yo creo central y que todos lo entendamos, que al final el pilar que creo que común que van a tener y que vamos a tener que aplicar todas las fintechs es la ISO 27001. ¿Ya? Porque al final la RAN 2010 y la ISO 27001 comparten muchos elementos y además las fintechs normalmente son regionales. Entonces tenemos que tomar este aspecto desde una perspectiva no solamente del cumplimiento local en Chile, sino que del cumplimiento que hay que aplicar en los distintos países de la región. Entonces, yo te diría que ahí tú tienes 2 pilares PCI para quienes somos las fintechs en medios de pago de tarjetas, ISO 27001 como un pilar general de manejo de información y seguridad. Y lo otro que yo creo que es relevante, y también lo conecto un poco con lo que mencionaba Pía de Bring Your Own Device y lo que salía en el video introductorio de Zero Trust. Yo creo que en el mundo startup y en el mundo fintech es donde está también la punta de lanza de esquemas Zero Trust que se dan bien naturalmente en organizaciones que nunca llegaron a tener este esquema de tener una red privilegiada, ¿cierto? En el mundo tradicional estamos acostumbrados a que había una intranet que tenía un nivel de confianza mayor. Y eso es un paradigma que ahora se está desafiando.
Desde el mundo fintech, desde el mundo startup, el bring your own device y el zero trust es bien nativo, ¿ya? Y yo creo que también ahí hay un punto donde se arman estos vasos comunicantes, donde el mundo fintech puede aprender del mundo tradicional en cosas como PCI, como ISO, y también del mundo tradicional creo que hay cosas que ir aprendiendo de cómo desde el mundo fintech se implementan elementos como zero trust. Muchas gracias, Leo. Y interesante ver también que, en cierta forma, las empresas nuevas ya están incorporando esto como parte de su DNA, y que probablemente tiene una ventaja respecto a las empresas más tradicionales. Y acá me gustaría hacer una pregunta más bien al panel, y quizás nos pueden dar distintas perspectivas, pero a veces uno tiende a pensar que esto es un tema tecnológico, pero cada uno de ustedes ha dicho que acá hay temas tecnológicos, conductuales, de procesos, de compliance, y ya a nivel más macro, de cambios en la infraestructura regulatoria. Todo esto probablemente cuesta plata, y ¿cuánto debiesen estar gastando las empresas en estas materias, o van a tener que gastar más, o ya esto comprando un sistema operativo se resuelven los temas? A veces no hay conciencia y se piensa que esto es comprar un cortafuego y se acabó el problema. Entonces, si lo ponen una pregunta abierta al panel y contestar desde la perspectiva de la empresa más chica, quizás Leo puede partir tú en eso, y después pide a Caterina en su experiencia en cómo ven desde la perspectiva de quienes toman decisiones en las empresas, están enfrentando el tema de los costos. Leo, partamos contigo. Sí, yo lo voy a abordar de las dos perspectivas. Creo que las startups somos bien pragmáticas, ¿ya? Y entonces yo creo que vas a ver mucha variabilidad en ese, como cuál es el budget que le das a seguridad. En el caso nuestro, por ejemplo, en Shinkansen, yo creo que estamos completamente por sobre la media, porque nosotros somos una startup que desde el día 1 empezó a implementar ISO 27001. Y esos costos de implementación son significativos comparado con el budget de una startup en etapa temprana. Entonces yo te diría de que nuestro budget de ciberseguridad en cuanto al resto de las cosas es bastante alto, por arriba del 25% de nuestro budget, te diría yo. Ahora, eso no aplica a todas las startups necesariamente. Hay startups que pueden tener un gasto muy menor y otras que pueden parecerse mucho al estándar tradicional. ¿Y cuál es el estándar tradicional? De mi experiencia, yo antes de estar en Shinkansen, desde Continuum estábamos en consultoría hacia empresas más tradicionales. La verdad es que yo no conozco, no sé, ahí Pía, Caterina, si ustedes conocen un benchmark local, pero sí hay benchmarks internacionales, donde la pregunta suele ser ¿cuál es el porcentaje del budget de tecnología que se gasta en ciberseguridad? Y ese es un número que ha ido, que ha ido creciendo, lo cual muestra la mayor prioridad en todo el mundo que tiene la ciberseguridad. Y los niveles que uno ve en promedio es en torno al 10% en otros mercados, insisto, y organizaciones que están un poquito más adelante llegan al 20% y superior. O sea, 20% del gasto de tecnología o más en ciberseguridad. Y para tomar tu punto ahí, Guillermo, eso no significa solamente comprar software, ¿ya? O sea, eso implica equipos, ¿ya? Equipos de tecnología que así como uno está acostumbrado que buena parte del budget de tecnología incluye personas, el budget de ciberseguridad también tiene que reforzarse con especialistas que llegan, que te hacen llegar, y software, por supuesto, y tecnología, y infraestructura que te hace llegar a ese nivel de gasto. Ahora no sé, Pía, Caterina, si lo que han observado ustedes es similar a esto en la industria local o varía un poco. Sí, Pía, ¿quieres ir tú? Dale, voy yo. Sí, efectivamente yo creo que hay cosas que estamos diciendo que tiene que ver relativamente con lo mismo. En el último tiempo se ha visto mucho más inversiones en términos de lo que es la ciberseguridad. El crecimiento que ha tenido ha sido totalmente exponencial y brutal, sobre todo en empresas que son de infraestructura, por ejemplo, crítica, y que son grandes empresas. Se ha notado mucho que están buscando soluciones, ya no una sola solución, que un poco lo hablábamos antes de entrar en conversación en esta instancia, y ahí darse cuenta de cómo ha sido la relevancia en términos de las inversiones que han ido haciendo cada una de estas empresas. Y un poco lo que dice Leo, o sea,
va exponencialmente de acuerdo al tipo de empresa, también tiene que ver las prioridades. No tengo en este minuto un tipo, porque no hay, de porcentaje cuánto es lo que realmente está destinado para que puedan invertir en lo que es ciberseguridad, pero es impactante cómo ha sido el crecimiento y la importancia que le han dado y han nombrado a ciertas personas, recursos, y también que han sido en su manera certificados y que tengan conocimiento de lo que es realmente la importancia de la ciberseguridad dentro de las personas, las empresas, y esa brecha creo que cada vez se ha ido cortando un poco. Nos falta mucho por hacer, estamos totalmente de acuerdo y somos conscientes, pero sí creo de que hay un crecimiento muy alto en esto. Gracias. Caterina, ¿nos puedes iluminar algo en esto? Ahí sí, que se me ha quedado el micrófono apagado. Yo creo que la PIA ahí dio en un blanco, tal vez no como que hoy día ella lo ve parte de la evolución. Yo creo que efectivamente ella tiene mucha razón cuando dice que esto cambió la percepción de los clientes. Hoy día ya no es un gasto, hoy día es una inversión. La inversión en tecnología, la inversión en ciberseguridad genera realmente este ecosistema virtuoso del cual nosotros siempre hablamos. En el caso de Nivel 4, que es una empresa de nicho caracterizada 100% por un grupo técnico de muy alta calidad, también ha nacido y ha acompañado a los clientes durante la evolución, y hay que ver también cómo al principio los presupuestos eran bastante mínimos, con poquita plata, parece que quieren hacer muchas cosas, pero los proyectos después se presentan, se desarrollan, y así es como la inversión también ha ido creciendo. Yo creo que Leo también apunta cuando dice que más o menos el 10% del gasto o del presupuesto de tecnología está siendo usado en ciberseguridad, es algo que lo vemos hoy día en las empresas que tienen un nivel de madurez. Efectivamente hoy ese gasto no solo es infraestructura, sino que también son procedimientos, procesos, personal, talento, concientización, trabajar finalmente en las auditorías permanentes de ciberseguridad, es lo que genera realmente este mayor valor o esta perspectiva de que efectivamente hoy día lo están mirando. Muchas veces vemos en empresas grandes o en grandes corporaciones, holding nacionales, donde dentro del directorio también tenemos un director que tiene que ver con asuntos de tecnología y ciberseguridad. En ese sentido, creo que generar esta bajada desde el directorio, o sea, sin duda es la forma más fácil de poder hacerlo, pero ciertamente esto es un presupuesto que va creciendo. Hoy día hay necesidades y hay tecnología que también nos está auspiciando y ayudando a generar un ecosistema empresarial mucho más seguro. Gracias, Caterina. Bueno, yo creo que no hay nadie de las empresas y las pymes que están avanzando en este mundo, y sobre todo por los datos que nos dio Caterina al principio, que no esté pensando en agilizar o adoptar algún mecanismo para hacer operaciones en línea y reforzar su ecosistema de pago. Pía, ¿cuál a tu juicio es la infraestructura más crítica para hacer este tipo de transacciones? Y en especial, ¿cuáles son los mecanismos que se están usando para protegerla hoy en día? Estás en mute, Pía. Ahí sí, perdón. Yo te diría que cuando hablamos de una industria como el ecosistema de pagos, toda la infraestructura es considerada crítica. No puede haber una sola área del espectro de la red que quede desprotegida en este minuto. Esto incluye tanto el software como el hardware, ya que estamos evolucionando mucho más rápido y estamos haciendo todo más híbrido, hasta servicios de la nube. Esto porque, como mencionábamos anteriormente, los cibercriminales están constantemente al acecho de posibles vulnerabilidades que acceder al sistema y dejar de una ventana, por muy pequeña que sea, puede traer consecuencias y pérdidas millonarias ante cualquier otro tema, ¿ok?
En Fortinet siempre hemos recomendado que las soluciones de ciberseguridad sean amplias, integradas y automatizadas, capaces de abarcar cada uno de los espacios de la red, en especial cuando hablamos de industrias como ecosistemas de pago. Es importante contar con tecnologías de punta, como los firewalls de última generación, para la red y también para el cloud. Soluciones como EDR, que es una sigla muy, yo diría, técnica, que tiene que ver con los Endpoint Detection and Response. SD-WAN seguro, control de acceso a la red, el NAC, inteligencia artificial para todo lo que son las partes de operaciones de TI. Todo soportado en un centro de control que sea totalmente unificado y que permita a los equipos de TI enfocarse en monitorear, en resolver a tiempo cualquier tipo de amenaza, sin que esto afecte la operación de la empresa, que es sumamente relevante, contando siempre con un control de acceso de confianza desde el minuto cero. Y yo te diría que este modo, los activos digitales estarán protegidos de manera integral, dejando espacio a fallas. O sea, en el fondo es que se preocupen realmente de lo que deben hacer y se dediquen a eso. Y no en el fondo perder tiempo en cosas que ya deberíamos tener totalmente automatizadas. Gracias, Pía. Probablemente hay muchos emprendedores que no están viendo. Y acá me gustaría preguntarle a Leo si el mundo de los ecosistemas de pago y sobre todo en este paraguas de ciberseguridad, hay mucho espacio de innovación y decir, oye, voy a hacer algo nuevo, lo voy a romper y porque a nadie se le ocurrió, o es un espacio en que por la industria y por todos los actores obliga a los emprendedores a ser un poco más cautos. Tú que estás en el mundo o armaste una startup, ¿qué tuviste que enfrentar? Sí, no, tremenda pregunta, ¿eh? Sobre todo por el ethos dentro del mundo startup, ¿cierto? De que aquí hay espacio para reinventar las cosas, reimaginarlas, disrumpirlas, ¿ya? Yo creo que dejando un poquito de lado startups y fintechs que se dedican específicamente a seguridad, que yo creo que está en su naturaleza también un poco desafiar el status quo, proveer herramientas nuevas, innovar. Yo creo que en este nivel base, por ejemplo, lo mencionaba antes, PCI, DSS, ISO 27001, uno tiene que ser bastante conservador. O sea, uno tiene que seguir las pautas. Uno puede desafiar ciertas cosas. O sea, muchas veces viene el auditor y te dice, mira, esta es la manera en la que siempre se hace. Uno dice, está bien, pero la política dice que lo que estamos resguardando es la privacidad de la información y a nosotros nos parece que hay una nueva manera de resguardar la privacidad de la información. Pero no puedes decir, no, eso no importa para mí, o eso lo vemos en una siguiente etapa porque este es el MVP, porque si no, no te vayas a certificar. Entonces creo que ahí hay una diferencia importante en la cultura que tenemos las startups y lo que ocurre cuando te enfrentas a un proceso de certificación PCI o DSS. Ahora, me gustaría hacer la distinción, ya que estamos hablando del ecosistema de pago, con otro aspecto que yo creo que también es de ciberseguridad, que tiene que ver con los fraudes de cara a los usuarios, ¿cierto? Porque una cosa es ser súper conservador en los sistemas que protegen tus sistemas de información. Y otra cosa es ser extremadamente conservador en los sistemas de prevención de fraude. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que en Chile en particular hay una oportunidad, o estamos al debe, uno puede decir de ambas cosas, en que la perilla de seguridad, a veces, y esto va a sonar un poco herético en el mundo de ciberseguridad, pero yo creo que la tenemos a veces muy cargada hacia extra seguridad. Y ya que estamos hablando de en los pagos es súper importante que la transacción se complete también, cuando es una transacción genuina, legítima, obviamente. Entonces, ¿qué pasa cuando el pago no se completa? Porque la fricción que busca prevenir el fraude previene pagos legítimos. Voy a dar ejemplos. Nosotros estamos acostumbrados en Chile, particularmente en las compras online, a poner una serie de datos, a pesar de que estemos comprando por enésima vez en el mismo comercio con la misma tarjeta. Entonces uno dice, ahí hay una oportunidad de innovar. Oye, ese es un patrón de compra. Estamos acostumbrados a que la primera transferencia bancaria, aunque sea el mismo root que teníamos como contacto, porque es otro banco, entonces se tiene que esperar 24 horas. Yo creo que ahí hay un sinfín de elementos
y uno le puede llamar inteligencia artificial, que es reconocimiento de patrones finalmente. Pero creo que también hay elementos ahí que hay oportunidad para startups que ayuden a las empresas tradicionales en eso, y también para empresas como nosotros, que nos dedicamos a agilizar las transferencias interbancarias, a quitarle fricción, a facilitar que ese primer pago no te evite una compra de un valor que no es tan bajo, y arriba de 100.000 pesos es difícil comprar con transferencias, para qué hablar de límites también de transferencias totales. Entonces, yo creo que ahí sí hay espacio de innovación, y ahí hago la diferencia. O sea, creo que en el sistema antifraude, esto suena herético, pero el nivel óptimo de fraude no siempre es cero, ¿ya? Para productos de bajo margen quizás sí, o para productos fungibles, si yo soy un comercio de criptomonedas, si yo soy un comercio que vende gift card, no puedo, el fraude es fatal. Si vendo intangibles digitales, quizás hay un nivel tolerable de fraude. Y los medios de pago, yo creo que no nos hemos, particularmente los más usados, no están adaptados a eso, tienen como un solo nivel aceptable de fraude que es muy bajo. Perfecto, gracias, Leo. Caterina, y sobre todo que nos diste una visión amplia de cómo se está viendo este tema y los grandes desafíos. Ya nos están empezando a llegar algunas preguntas de internet, y esto lo conecto con tu presentación inicial. ¿Cómo es posible para organizaciones defenderse contra ciberdelincuentes que tienen recursos ilimitados? Esto parece como una carrera armamentista y que quizás no tiene límite, y eso conectarlo con otra pregunta que habla de que cuánto tiempo falta para que realmente se adopte un sistema de datos biométricos para que sea la única contraseña de distintas interacciones. ¿Eso ayuda o no? Entonces, ¿cuál es el futuro para gente que ve esto negro diciendo los ciberdelincuentes tienen mucha plata, y en el futuro hay tecnologías como las biométricas que puedan bajar el nivel de trampa en el mundo de los medios de pago? Mira, la verdad, Guillermo, yo creo que efectivamente esto es una batalla. Cuando uno habla de la organización hoy día de los ciberdelincuentes, efectivamente es así. Hoy día hasta tenéis los mismos niveles que uno tiene de protección, como nivel 1 o 2 especialista, también los tienen los ciberdelincuentes. Entonces, en ese sentido, efectivamente, se genera una relación que uno dice, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago como institución? Hoy día tenemos una serie de frameworks que nos ayudan finalmente a trabajar en base a políticas, procedimientos, normativas internacionales que ayudan primero a ordenar un poco la casa interna. Cuando uno además tiene el apoyo desde el directorio, puede empezar a hacer la bajada para generar esta protección que sea mucho más efectiva y envolvedora dentro de la propia organización. Aquí también yo creo que hay un punto, porque cuando uno tiene este tipo de niveles, también hay que pensar que existe un flujo de compra que es necesario también garantizar, un flujo de pago que también es necesario garantizar. Y en conclusión, yo creo que el aumento significativo en el uso del comercio electrónico, obviamente la aparición de estas nuevas tecnologías, hacen que nuestros procesos de compra necesariamente tengan que ser garantizados hoy día por las instituciones, y la seguridad obviamente de las plataformas se inicie desde obviamente desde todo el ciclo de desarrollo del software. Entonces, ahí es importante que siempre tengamos la ciberseguridad dentro de las células de desarrollo dentro de la organización, realizar efectivamente y muy seguido análisis tanto de código, las pruebas de intrusión que hoy día son tan importantes, pero por sobre todo tener preparado también una respuesta ante estos incidentes. Yo creo que cuando como organización también vemos la ciberseguridad dentro del ecosistema de toda la operación, vamos a poder ayudar y garantizar a que esta pelea con los ciberdelincuentes podamos salir un poquito mejor parados. Excelente, muchas gracias. Se nos acerca el fin del espacio que tenemos, pero ya que estamos acá con una gran audiencia y aprovechando que tenemos a tan distinguidos profesionales en el mundo de la ciberseguridad, si ustedes estuviesen en una situación de influencia, de poder, ¿cuál sería la medida para afianzar el sistema de ciberseguridad en el ecosistema de pago que propondrían?
uno de los avances más importantes que debiésemos tratar de hacer en los próximos años. Partamos con Pía. ¿Qué propondrías tú? Ahí voy. Bueno, yo creo que algo muy importante es apalancarnos de la tecnología que está a nuestra disposición. Creo que es algo relevante. Como hemos hablado durante toda nuestra charla, en soluciones integrales, en automatizadas, basadas en el IA, en diferentes formas, son sumamente importantes y debemos aprovecharlas. Todos sabemos que existe una falta de profesionales con bastante experiencia en lo que es ciberseguridad, que es la tecnología resulta sumamente vital en el momento de ayudarles a hacer su trabajo, y que este punto, donde los CISOs y líderes de cada una de las empresas tienen que poner una especial atención a este punto, que es sumamente relevante. Pensémoslo así, de una solución tecnológica que pueda responder de modo, lo mismo que venimos hablando, que sea fácil de usar, automatizado, que los mismos tickets que nuestros usuarios y los expertos de TI tendrán oportunidad en enfocar su tiempo en monitoreo, en prevención y en resolución de posibles ciberamenazas ante estas que ocurran en sus momentos, lo que al final a nosotros como empresa nos dará un mayor control y en el fondo nos dará tiempo para hacer otro tipo de cosas y estar preparados para esto. Otro punto importante es que nos mantengamos siempre en el panorama y las tendencias de la ciberseguridad amenaza. Nosotros, por ejemplo, tenemos el laboratorio de inteligencia contra amenazas FortiGuard Labs, que ahí, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos dedicamos a monitorear el comportamiento de los cibercriminales para que después puedan compartir esta información con nuestros usuarios claves y tener toda la información en línea, qué es lo que está pasando. Por lo cual tenemos muchas maneras de poder enfrentarnos y poder anticiparnos a un tipo de problema que nos pueda venir. Y yo los invito en este panel, que yo creo que todos lo hemos mencionado, y que creo que es súper importante, es que los utilicemos. Las soluciones están, ya sea hablando de hardware, de software, de lo que se viene, pero yo creo que es sumamente relevante estar informado de qué es lo que está pasando. Y una cosa que yo también dije, y yo creo que Guillermo la hemos hablado muchas veces, que tiene que ver con los CISO. Son personas muy relevantes y que tienen que estar ahí presentes y atentos a lo que está sucediendo. Muchas gracias, Pía, por tus reflexiones bien profundas y lo más importante, bien alcanzable, porque toda esta información está, así que muchas gracias. Leo, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu medida? Sí, voy a hacer una mezcla de pragmatismo y de ser pragmático y ser soñador. En el mundo de la agilidad que se ha tomado las organizaciones con la transformación digital y también es bien nativo también en startup, hay un dicho que yo encuentro bien potente, que es que hay que enfocarse harto, muchas veces nos enfocamos en empezar, pero hay que enfocarse en terminar las cosas también. Dice, deja de empezar y empieza a terminar. Y yo aquí creo, y voy a ser pragmático en cuanto, y esto creo que es un reflejo de que vamos por el camino correcto, y lo pragmático es ponerle celeridad a que se cierre la ley FinTech, que tiene mucho que ver con el ecosistema de pago, y la ley de protección de datos personales. Yo creo que con eso tenemos ya el framework que permite estas cosas. Yo creo que sin duda lo que menciona Pía, ya más visionaria, mirando hacia el futuro, todo eso por supuesto, pero creo que hay que ser pragmáticos y tener sentido de urgencia también, porque estas son leyes que tienen tiempos de implementación no menores. Entonces, cada mes que nos demoramos en que salga la ley FinTech, que agranda el perímetro regulatorio para que empresas iniciadoras de pago, por ejemplo, puedan ser fiscalizadas, y eso incluye a temas de ciberseguridad. Cada mes que nos demoramos en que salga la ley de datos personales, yo sé que el Congreso tiene sus tiempos, pero creo que hay que ser pragmático, yo creo que eso es crítico. Y en la parte de ser soñador, y creo que también hablando un poquito por la comunidad de ciberseguridad profesionales, yo creo que la ley de delitos informáticos tiene 1.000.000 de cosas buenas, pero que solo se puede hacer investigación con autorización expresa previa, y bueno, es algo que hubo cartas en el diario. Yo sé que esto no soy el primero ni seré el último, pero yo creo que eso es algo, en mi lado soñador, que deberíamos mejorar, porque los problemas de seguridad que no se descubren, igual son problemas de seguridad. Y alguien los va a descubrir fuera de la ley chilena.
porque la ciberseguridad no tiene bordes nacionales. Y eso yo creo que es un tema que a mi lado soñador le encantaría que se resolviera. Muchas gracias, Leo. Caterina, tu sueño. Mi sueño es que ojalá no necesitáramos una legislación y un sistema normativo para poder generar estas buenas conductas o esta digital, y que efectivamente nuestros pagos, por un lado, quedaran garantizados, pero también generaran una buena experiencia de usuario-compra. Efectivamente, hoy día, cada vez que uno compra, parece que lo que estamos haciendo es sobre-regularnos o sobre-ponernos trabas. Entonces, antes tú tenías una tarjeta coordenada, un PIN-PAD, bastaba con que pusiéramos eso dentro de nuestros dispositivos y se autorizaba la transacción. Hoy día tienen una clave, segunda clave, tercera clave, entonces, ¿hasta cuánto y cuántas claves más vamos a tener para poder garantizar efectivamente? Entonces, el sueño, efectivamente, ojalá muchos temas que nos quieran garantizar la identidad y esta manifestación de voluntad, como tú lo conoces muy bien, expresa, de que efectivamente quiero hacer esta compra particularmente, pero yo creo que ahí Leo también da el grado de que necesitamos con estos sueños, que ojalá tuviésemos dos legislaciones ya operando en nuestro sistema que nos garanticen, por un lado, la protección y el resguardo y la nueva necesidad que van a tener hoy día las instituciones a las cuales estamos entregando nuestros datos, son custodios. También en ese sentido nosotros también tenemos derecho a exigir información personal que no solo está circulando por todas partes, sino que genera este tipo de patrones que también nos ayudan positivamente a generar el fraude, porque yo podría inmediatamente saber quién, o Pía o Leo son aquellas personas que están generando transacciones, porque efectivamente habitualmente compran en esos negocios, habitualmente cargan de combustible por tal cantidad. Entonces, todo este tipo de patrones influye, ayuda, pero finalmente también nos expone ante los delincuentes. Entonces, sueño, ojalá una ley de datos personales antes de fines de... Excelente. Qué lindos sueños, sobre todo que han sido bien completos, ¿eh? Desde los avances legislativos, y que la verdad que son frutas que están muy maduras, han habido muchas conversaciones, están muy consensuados, y se requiere poco esfuerzo para avanzar en esta parte. También interesante, Caterina, ver este sueño de no nos olvidemos del usuario, ¿eh? Que no sobre regulemos y nos volvamos locos y terminemos perjudicando sobre todo a quienes más nos debemos, que son los colaboradores y sobre todo todos los usuarios de estos sistemas. Y también muy importante lo dice Pía en torno a la adopción de tecnologías que ya están. A mí me gustaría agregar un último sueño, que la ciberseguridad nos una, en un país que estamos más o menos divididos, que se generen estos encuentros no limitados por sesgos ideológicos entre el mundo privado, academia, público, organizaciones sociales. Este es un tema que donde nos podemos unir para enfrentarlo en conjunto, y que esto sirve de ejemplo, que la conversación sirve para avanzar a una sociedad mejor. Así es que quiero agradecerle a todos, no solo los que participaron directamente en línea en este panel, sino que también a esta plataforma del DF Live por disponibilizar esto, a Fortinet, la Alianza Chilena de Ciberseguridad, y en especial a los panelistas, Caterina, Pía, Leo, por compartir sus conocimientos con todos nosotros y tratar de empujar, avanzar en estas materias en Chile. Muchas gracias a todos por acompañarnos, y será hasta un próximo evento del DF Live. Gracias, Guillermo. Gracias a todos.